Este es el video 22 y vamos a platicar sobre el coeficiente de ajuste para el proceso de riesgo discreto. Suponga que existe la función generadora de momentos de y. Recordemos que y es la variable aleatoria que modela el monto de las reclamaciones. Recordemos que la función generadora es definida como la esperanza de E a la R por Y. Tenemos que la esperanza de una función de una variable aleatoria discreta es esta suma cuando el soporte de la variable va desde 0 hasta infinito. Así que podemos ver a la función generadora de momentos como esta suma infinita. Además, vamos a recordar que en nuestro modelo esta es la condición de ganancia neta, que la media es menor a 1. Si existe una solución R mayúscula tal que se cumple la ecuación 1, también conocida como ecuación de Lundberg, entonces R es conocido como el coeficiente de ajuste del modelo U de t igual al capital inicial más las primas menos el monto agregado de los reclamos. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a suponer que Y tiene una distribución geométrica. Entonces, su función generadora de momentos es la suma de E a la R por I por la función de probabilidad de la geométrica, que es P por 1 menos P a la I. De aquí pueden sacar a P de la suma y va a quedar como un elemento elevado a la I, la exponencial a la R, que va a multiplicar a 1 menos P. Así que van a tener una suma de este estilo. Y recordemos que bajo estas condiciones de que el valor absoluto de A sea menor a 1 y la suma vaya desde 0 hasta infinito, entonces esta suma es igual a el recíproco de 1 menos A. En este caso, suponiendo que se cumple esta condición, se llega a P entre 1 menos P por E a la R. Bien, entonces estamos aquí en la expresión 2. Por la expresión 1, que es la ecuación de Lundberg, estamos suponiendo o vamos a querer resolver esta ecuación, entonces queda planteada aquí, igualando la generadora a E a la R. Vamos a sustituir quién es la función generadora, como acabamos de ver por 2, entonces es P entre 1 menos P por E a la R. Eso lo igualamos a R y simplificando y llevando todos los términos a un lado de la igualdad se llega a esta que se puede ver como una ecuación de segundo grado donde la incógnita es E a la R. Después se llega entonces a que E a la R es este cociente y haciendo cuentas adentro del radical tenemos 1 menos 4P por 1 menos P. Aquí tenemos que 1 menos 4P por 1 menos P se puede ver como esta cantidad. Este valor es un 1 disfrazado, puesto que P más 1 menos P es 1. Además, esa cantidad al cuadrado, como podemos ver aquí en la parte blanca, menos 4P por 1 menos P va a ser P al cuadrado más el doble producto de P por 1 menos P más el segundo término al cuadrado. Y finalmente menos 4P por 1 menos P. Este 2 y este 4 negativo se vuelve menos 2P por 1 menos P y esto se vuelve de nuevo un trinomio cuadrado perfecto, o sea P menos 1 menos P al cuadrado. Lo relevante de esta cantidad es que es lo que está adentro del radical. Así que en vez de esta cantidad escribimos P menos 1 menos P al cuadrado y vamos a poder eliminar la raíz cuadrada con este cuadrado. La parte de adentro es estrictamente positiva, puesto que nos va a quedar 2P menos 1. Y recordemos que por la condición de ganancia neta,
la media de la geométrica es 1 menos P entre P, debe de ser menor a 1. Eso implica P mayor a un medio. Y eso implica que 2P es mayor a 1. Por tanto, no se ponen barras de valor absoluto al quitar la raíz, porque 2P menos 1 es positivo. No solo es positivo, sino que si se suma a 1 nos va a dar una posible solución, y con signo negativo 1 menos esa cantidad nos da otra posible solución. De esas dos soluciones es únicamente posible la del signo más. Así que se va a quedar como tarea que investiguen o que digan el por qué solamente podemos tomar la solución con un signo más aquí como nuestro caso para resolver la ecuación 1. Recordemos que en la definición del coeficiente de ajuste se pide que la R sea estrictamente positiva. Así que investiguen qué signo tendría esta cantidad en caso de que tome la solución con menos. De aquí se hacen unas cuentas al final y entonces, sacando logaritmo en ambos lados, va a quedar R igual al logaritmo de P entre 1 menos P. Así que en este ejemplo, este es el coeficiente de ajuste. Por otro lado, vamos a tener como segunda tarea calcular el coeficiente de ajuste cuando y tiene esta distribución binomial negativa 2,3 cuartos. Vamos a acabar con esta proposición que muestra la principal aplicación del coeficiente de ajuste. Dice esta desigualdad de Lundberg que cualquier probabilidad de ruina, ya sea en horizonte finito o en horizonte infinito, puede ser acotada por la cantidad e a la menos RU, donde R es el coeficiente de ajuste. Para la demostración vamos a resolver primero 1 demostrando con inducción matemática. Nuestra hipótesis es que R es el coeficiente de ajuste y por tanto tenemos que se cumple esta ecuación, o equivalente a que esta suma es igual a E a la R. Le vamos a llamar H a esta ecuación y sabemos que la probabilidad de ruina en horizonte finito está dada cuando el horizonte es 1 por esta fórmula, y la F con raya representa la probabilidad de que Y sea mayor estricto a U. Eso se convierte en esta suma. Ahora, esta suma es menor o igual a la suma de abajo. Al principio no es tan evidente. Vamos a ver aquí la razón. La suma va desde U más 1 hasta infinito. Así que Y va desde U más 1 hasta infinito, o sea, Y mayor o igual a U más 1. Eso implica, restando Y en ambos lados, que U más 1 menos Y es una cantidad menor o igual a 0. Si multiplico en ambos lados menos R, como R es positiva, menos R va a ser negativa. Así que un valor negativo por otro negativo va a ser un producto positivo. Aplico la función exponencial en ambos lados y me queda E a la menos RU más 1 menos Y mayor o igual a 1. Multiplico una cantidad mayor o igual a 0 en ambos lados, que es la función de densidad, y tengo esta desigualdad, o de manera equivalente, que f pequeña es menor o igual a esta exponencial, por la f. Si sumo entonces desde y igual a u más 1 en ambos lados, llego a esta desigualdad color naranja, que es exactamente la desigualdad que tengo aquí, excepto porque además aquí agrego sumandos positivos y esto ya se convierte entonces en la suma desde y igual a 0 hasta infinito al poner los valores adicionales. Así que sigue siendo una desigualdad. Por transitividad esto va a ser menor o igual a la
otra cantidad. Vamos a completarla. Así que de esta manera tenemos bien hecha la desigualdad. Y ahora esta exponencial está elevada a un exponente que es menos RU. E a la menos RU la puedo sacar de la suma. Y además también voy a tener E a la menos R solito. También sale. Y me va a quedar la suma desde y igual a 0 hasta infinito de E a la R de E a la menos por menos más E a la RY por F de Y, que es lo que tengo aquí. Así que usando la hipótesis voy a poder sustituir la suma por E a la R y con eso voy a tener E a la menos RU. Por transitividad, la prueba de ruina va a estar acotada con esta cantidad. Ahora, suponiendo que es válido eso para n igual a k, tenemos entonces como HI, nuestra hipótesis, que esto se cumple. Así que hay que demostrar para n igual a k más 1. Hemos visto en videos anteriores esta fórmula recursiva para la prueba de ruina en horizonte finito. Esta cantidad ya sabemos que es f con raya. Y aquí a la derecha tenemos ya esta desigualdad comprobada y es nuestra hipótesis de inducción que estamos utilizando. Es un supuesto, así que esto queda acotado por E a la menos R por U más 1 menos Y. Ahora en el siguiente paso, esta cantidad ya es menor o igual a E a la menos R y como se multiplica por F de Y, vamos a tener este paso de aquí a este sumando es exactamente el paso que hicimos en el caso cuando n era igual a 1. Es el que ya comprobamos. Así que esto está acotado con esto. Y en el lado derecho no hice nada. Así que este sumando y este lo junto en una sola suma. Y voy a tener ya la suma desde 0 hasta infinito de E a la menos R más 1 menos Y por la F pequeña. Y haciendo ya unas cuentas finales, E a la menos RU sale, E a la menos R sale y queda esta suma. Y ya aplicamos de nuevo la hipótesis de que la generadora es igual a E a la R. E a la R por E a la menos R se hace 1 y queda comprobada la desigualdad de Londres. Pero eso va a implicar lo de la derecha, porque podemos aplicar el límite cuando n tiende a infinito en la parte izquierda y en la parte derecha. Ya habíamos dicho que el límite cuando n tiende a infinito de esta probabilidad era precisamente la probabilidad de ruina en horizonte infinito. Por lo tanto, ya hemos visto cómo calcular en algunos casos de forma exacta la probabilidad de ruina, cómo calcularla aproximadamente usando simulación y ahora vimos una cota. Con esto terminamos esta parte del proceso de riesgo discreto. Hasta ahora vimos únicamente este proceso de riesgo discreto. Desde mañana vamos a ver el modelo de Kramer-Lomberg, que es el modelo continuo parecido a este proceso. Y nos aproximamos al video 30, que marcará el final del curso.